Escucharemos otra llamada antes de hacer la última pausa. Este es de Carol desde Texas. Mi prima es luterana evangélica. Ella siempre enfatiza diciendo evangélica para separar su iglesia de otras iglesias luteranas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Los luteranos evangélicos creen en la consubstanciación como otros luteranos o tienen una creencia diferente? Ella me ha preguntado por qué los católicos no comparten su mesa. ¿Los luteranos tienen mesas en vez de altares? Gracias, Carol. Bueno, no. Ellos deberían tener altares, pero usted sabe que en los últimos 30 años ha habido todo un lío que ha estado rodando por todas partes en el aspecto litúrgico. Me quedé con la idea de la mesa. ¿Qué era lo otro? Bueno, antes habló del significado de evangélico. Sí, de la iglesia evangélica. En alemán, la iglesia luterana se denomina Evangelische Kirche. Creo que en los Estados Unidos, hasta donde sé, históricamente se mantuvo cuando los alemanes llegaron, cuando los luteranos vinieron a los Estados Unidos. Ellos fueron conocidos, debido al término alemán, como evangelisch, que significa evangélico, pero no son simplemente los protestantes generales, sino los evangélicos luteranos. Las palabras se juntan. Probablemente hay otras razones, pero también tengo que añadir que yo crecí con una mentalidad muy misionera. Y la iglesia luterana, particularmente la del Sínodo de Missouri, en la que crecí, en la escuela de los domingos, cuando estábamos en primer grado, uno tenía una caja para ofrendas. Y debido a que uno tenía la idea misionera, uno apoyaba el trabajo de la iglesia. Sí, de hecho existen los luteranos evangélicos, también están los luteranos del Sínodo de Missouri, los luteranos del Sínodo de Wisconsin, los LCA, y también hay otros más. ¿Fueron estas divisiones o fueron tradiciones étnicas que vinieron y formaron diferentes ramas en los Estados Unidos? Sí. Sí, en general se hablaba de un grupo bastante amplio, pero antes del período continental de la Revolución Americana, se dio la migración luterana a Pensilvania. La Iglesia Luterana Americana tuvo cierto tipo de generalización, pero ese fue un proceso de fusiones también. Y después hubo una gran migración escandinava en la parte norte del Medio Oeste, y la Iglesia Luterana Americana tuvo sus fundamentos en eso. La del Sínodo de Missouri tuvo también un proceso de unión, incluso con grupos daneses y escandinavos, pero en 1850 hubo una migración por el río Mississippi y por lo tanto fue un poco más general, y después hubo algunas separaciones y también algunas uniones y reuniones. Bien, vamos a leer este correo electrónico. Es de Daniel Costello desde Nueva York. Él escribe: estimado padres y Marcos, mis padres y yo disfrutamos con regularidad de su programa. Mis padres son los mejores ejemplos en mi vida. Al principio del programa el padre mencionó a Pedro y el hecho que negó conocer a Cristo. Mi gran temor y el temor de otros es que vivimos nuestras vidas lo mejor que podemos de acuerdo a la voluntad de Dios, pero negamos a Cristo el último día. ¿Por qué tenemos este temor? ¿Cómo se debe tratar esto? Creo que la respuesta son los sacramentos. ¿Existen otras formas además de los sacramentos? Gracias, Daniel. Bueno, el hecho de cometer un pecado es un acto de la voluntad, y es decir, si uno definitivamente no cree, usted tiene una historia, Dios le ha dado su historia, usted está en relación con Él. ¿Cómo voy a negarlo en el último minuto? Dios es bondadoso. Dios es misericordioso. Creo que estamos olvidando que, en cierta forma, Él nos está mostrando la dirección, y tenemos, por ejemplo, a una de mis parientes, la hermana Faustina Kowalska, la Divina Misericordia. Es decir, Dios pide la coronilla de la Divina Misericordia, y probablemente tenemos que dejar ese temor porque Dios es generoso. De hecho, cuando escuchaba eso, me sonaba como si un católico fiel tuviese que tener cuidado, que los católicos caemos en la idea de sobras también, pero en realidad es necesario que el Señor que escribe recuerde que somos salvados por la gracia, que respondiendo a esa gracia y fe está la entrega de nuestras almas, y que confiando en nuestro Señor Jesús, nuestra salvación es Él. Hay vidas en las que la fe significa obediencia, por supuesto, pero es por la gracia, es decir, la gracia está conectada. Vamos a escuchar una llamada más, es de Cristina desde Nebraska, creo. ¿Me equivoco, Cristina?
Sí, es correcto. Bueno, gracias por recibir mi llamada. Realmente disfruto del programa y aprecio mucho que hoy hayan recibido mi llamada. Mi pregunta es la siguiente. Tengo algunos amigos en el Sínodo de Missouri y hace años, creo, yo era la única católica en la habitación y tuvimos una discusión sobre religión. Una de las cosas que me dijeron fue que los protestantes, los seguidores de Lutero, los del Sínodo, me dijeron que Martín Lutero colgó las tesis, los documentos, las tesis las clavó en la puerta de la iglesia. Yo no sé mucho sobre eso y me gustaría que el padre me explicara un poco cómo la gente superó esto, si encontraron alguna doctrina o simplemente que me explique cómo puedo entender esto. Gracias. Bien, creo que tal vez la clave de esto se encuentra en la confesión de Osborne. ¿Cómo podemos avanzar en la confesión de Osborne? Bueno, eso tiene que ver con las 95 tesis, el hecho que colgaran las tesis. Sí, ella mencionó acerca del hecho que colgaran la tesis. Bueno, déjeme mencionar que eso se ha dramatizado, pero las 95 tesis fueron puestas a debate porque se clavaron en la puerta de la iglesia, como un tablero donde se ponen los anuncios. La puerta de la iglesia se convirtió en eso. Por lo tanto, cuando uno discute determinados puntos, estas tesis, las afirmaciones, fueron puntos de debate que querían tener. Y en cierta medida hacer eso no era de ninguna manera un problema. Es decir, hacer eso, pedir que se discuta. No, claro, eso era algo común. Era la forma en que se hacían las cosas. Sí, y una cosa lleva a la otra, ¿verdad? Sí. Hay muchos temas ahí, pero creo que eso podría ser motivo de discusión en otra oportunidad. Sí. Para terminar, padre, en su regreso a casa, bautizado católico, luego luterano, pastor luterano, ahora católico, sacerdote católico, ¿cómo es que el hecho de convertirse en católico ha profundizado su fe en relación con Cristo? Bueno, creo que tengo que decir que debido a la riqueza de las oraciones de la Iglesia, para nosotros existen obligaciones, es decir, un sacerdote tiene la obligación de rezar el oficio divino, las lecturas del oficio, las oraciones de la mañana, oraciones del mediodía, oraciones de la tarde, oraciones de la noche, además de la misa. Claro. Uno está obligado a hacer el oficio divino y la oración es fundamental para la vida del cristiano. No es que yo no haya rezado antes, pero es como que se ha intensificado y creo que en la celebración más frecuente de la misa tengo esa intimidad que llega a esa calle, a esa parte de la ciudad de Nueva York. El propio Señor viene a mí y yo tengo el sorprendente privilegio de celebrar esta misa para que Él pueda venir, para estar con mi gente. El Señor del universo viene exactamente aquí para mí. Y tengo que decir que eso es simplemente fabuloso. Muchas gracias, padre. ¿Puede darnos su bendición? Por supuesto, claro, que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que Dios Todopoderoso los bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga. Gracias, padre. Gracias a usted. Gracias por estar en el regreso a casa, gracias por compartir su travesía con nosotros. Y hay mucho que decir, pero aprecio y le agradezco por el trabajo que usted está haciendo en la ciudad de Nueva York. Gracias y yo aprecio el trabajo que hacen en el WTN. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros y quiero recordarles de que ahora estamos en un momento en que aquellos que ven la televisión, escuchan la radio, ya no ven más avisos políticos, eso ya quedó atrás. Todos se preocupan por lo que sucedió la semana pasada. Podemos saber de cuál lado vivimos. Amigos, todavía no está todo dicho. En primer lugar, recuerden que en un par de semanas tenemos la Marcha por la Vida, el 24 de enero. El próximo año tenemos muchas cosas que hacer por delante y en primer lugar quiero recordarles que si van a ir a la Marcha por la Vida, es mejor que vayan consiguiendo un cuarto de hotel. Vamos a estarlo cubriendo, vamos a trabajar juntos, a luchar por la moral y los valores de nuestras familias en nuestro país. Vivan su fe en la medida que vivimos juntos siguiendo a Jesucristo nuestro Señor. Nos vemos la siguiente semana.